S. Sofía DM pregunta, ¿cómo comenzar? ¿Cómo es la planeación? Maget 76725 pregunta, ¿con qué cantidad iniciar si quiero vender por redes sociales? Mari 9624 pregunta, ¿con cuánta mercancía podemos decidir que ya es hora de comenzar el negocio? En este video te voy a explicar cómo crear tu marca o emprendimiento con 6 sencillos pasos. Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, por si no me conocen, y esto es Nocturno Design Blog. La semana pasada les dejé este video donde les explico qué haría yo si fuera a empezar una marca de ropa interior. En ese video nos enfocamos más en la parte de producto. ¿Con qué producto podría empezar si yo necesitara generar algo de venta para poder tener dinero para reinvertir en mi marca? Hoy vamos a hablar de cómo podemos empezar nuestra marca completamente desde cero. ¿Qué otros artículos de tela, aparte de ropa, consideras que son atractivos para el público y vender? Bueno, esta respuesta te la voy a dar en el primer paso de este video, ya que esta respuesta no es una respuesta fija, va a depender muchísimo de lo que ya les voy a explicar. Y así, para empezar de una vez, vamos a empezar. El punto número 1 es buscar una necesidad en el mercado. Hay muchísimas marcas en el mercado, de cuanta vaina tú quieras, ahí vas a encontrar. Así que si tú quieres empezar una marca nueva, es importante que entres a suplir una necesidad de un público en específico. Si tú simplemente te lanzas a hacer ropa para venderla porque sí, puede que generes ganancias, puede que generes ventas, pero realmente no estás agregando un valor por el cual tu consumidor ideal te va a comprar a ti en lugar de otra marca o va a conectar contigo. Además que ya como el mercado está tan saturado, tener un producto que suple una necesidad específica te va a dar también un valor diferenciado frente a las otras marcas que ya están compitiendo contigo. Esta necesidad puede ser cualquier cosa. Tú tienes que investigar qué hay a tu alrededor, qué no hay a tu alrededor que podría mejorarse, y te recomiendo que esta necesidad que tú encuentres tenga al menos algo de conexión contigo, que sea algo que de pronto te apasione, algo que te guste. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Tengo una tía que tiene una marca de ropa para perros. Ella en ningún momento pensó que iba a tener una marca de ropa para perros, pero en el pueblo donde ella vive no hay este tipo de ropa. En algunos lugares sí se encuentran pañoletas o pues las correas, los arneses, pero en realidad ropa bonita de perro no se consigue donde ella vive. Así que como ella sabe coser y sabe algo de patronaje, buscó en internet cómo hacer ropa para perros y sacó un overol con una camisa para ponerle al perrito de ella, simplemente porque quería vestir su perro y no tenía en dónde comprar este tipo de ropa. Y poco a poco, cuando sacaba al perrito vestido así, le empezaron a preguntar: oye, me gusta mucho este pantalón, ¿dónde lo compraste? ¿Dónde lo conseguiste? Yo quiero uno. Ella, así con su mente avispada, dijo: yo los vendo. Ella no tenía marca, ella no tenía nada, o sea, no sabía realmente qué iba a hacer, pero simplemente les dijo a estas personas: yo los vendo. Les dio su teléfono, su contacto: pídemelo por ahí, me mandas las medidas de tu perrito, yo te lo hago. Así poco a poco ella empezó a hacer sus prendas, empezó a hacer así bajo pedido, y ahora hace vestidos, hace las pañoletas, hace moñitos, hace accesorios, hace pantaloncitos, porque encontró esa necesidad de que en el lugar donde ella vive no había ropa para perritos, y pues ella se metió por ese camino. Ya que tienes la necesidad que vas a empezar a suplir con tu futura marca, es muy importante en este segundo paso definir tu público objetivo. Tienes que definir tu consumidor, quién es esa persona a la cual te vas a dirigir, qué es lo que valora, qué le gusta hacer, en dónde está ubicada, cuál es su capacidad adquisitiva. Tener un público muy claro al cual te vas a dirigir te va a ayudar a no perder el tiempo ofreciendo tu producto a gente a la que no va a estar dirigido. ¿Cómo definir mejor tu público objetivo o tu perfil de consumidor? Te lo explico junto con Natalie en nuestro curso gratis de diseño de modas para que vayas a verlo. Es la primera clase y te decimos paso a paso cómo debes investigar para generar tu perfil de consumidor. ¿Y por qué es tan importante este paso? Por este comentario de Clahoma38 que dice: me dedicaría a la costura,
pero la gente no paga lo que en realidad cuesta una prenda a medida. Esto es una experiencia que nos podemos topar cuando empezamos nuestro emprendimiento, y es que a la gente que le estamos vendiendo le parece caro o no lo quiere comprar. Por eso es tan importante definir el público objetivo. En el caso de esta muchacha, la gente no le compra las prendas que ella hace a medida. Es porque se las está vendiendo al perfil de consumidor equivocado. ¿Qué valora una persona que busca una prenda a medida? Que sea un diseño exclusivo, que le quede perfecto, que de pronto sea algo que no encuentre en las marcas, ya sea porque la talla no existe o es muy difícil de encontrar, o de pronto tiene algún gusto muy específico, como que solo le guste un tipo de tela en especial, o que tenga algún tipo de condición física que le impida comprar ropa en un almacén tradicional. Estas personas que buscan una prenda hecha a medidas para ellas mismas son personas que van a valorar muchísimo más la prenda que si la compraran en una marca de ropa, porque saben que están invirtiendo mucho más tiempo y dinero en esta prenda. Además, van a ser personas que valoren muchísimo más la calidad del producto y el fit de la prenda. Entonces, si tú estás haciendo ropa a medida y las personas a las que les estás ofreciendo tu servicio consideran que es muy costoso, es porque te estás dirigiendo al público equivocado. Tienes que dirigirte a esas personas que realmente busquen y valoren lo que una prenda a medida significa. El tercer paso, ya que encontraste tu necesidad y ya que definiste claramente cuál es tu perfil de consumidor, es crear tu plan de negocios. Puedes empezar con algo muy sencillo como un Canvas o un business canvas. Te voy a dejar un video acá que encontré donde este muchacho explica muy bien cómo se crea este tipo de canvas, pero básicamente en este paso vas a empezar a planear claramente cómo va a ser tu estrategia para tu negocio. ¿Qué productos vas a ofrecer? ¿Cuál va a ser tu valor agregado? ¿Cómo vas a generar tus ventas? ¿Qué canales vas a utilizar? ¿Vas a pagar publicidad? ¿Vas a contratar a alguien más? ¿Cómo va a ser esa financiación? ¿Tienes los recursos? ¿Necesitas invertir en algo? Hazte una lista de todo este tipo de cosas y las puedes organizar ya sea en este Canvas o puedes crear un mapa mental diferente o una lista, puedes pegar fotos, puedes hacer post-its. Hay muchas técnicas diferentes para crear este tipo de canvas, pero básicamente en este punto vas a empezar a planear tu negocio. ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Quién va a producir las prendas? ¿Lo vas a hacer tú? ¿Vas a aliarte con tu mamá, con tu tía, con tu prima, con tu vecina, con una amiga? ¿Vas a subcontratar un taller? Todos estos aspectos de ya cómo va a funcionar el emprendimiento los plasmas en este punto. Este Canvas es súper importante que lo tengas, así no sea este modelo que te digo, sino un mapa mental o una lista de qué es lo que vas a hacer. Es importante tenerlo porque este Canvas va a ser tu guía durante tu proceso de emprendimiento. Es lo que te va a marcar el rumbo de lo que vas a hacer, de cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Por supuesto, estos Canvas pueden ir variando a medida que va pasando el tiempo, pero es importante que lo tengas, que lo imprimas, que lo pongas en una pared bien grande, que lo tengas de fondo de pantalla si es necesario, para que todos los días te recuerdes a ti mismo qué es lo que estás haciendo y hacia dónde quieres ir. Crito H84 pregunta: quiero empezar una línea de bolsos pequeños, cartucheras, bolsitos de viaje, etcétera, pero no logro encontrar cómo llamar la marca. Bueno, el paso número 4 es precisamente esto. Ya que tienes conformado cómo va a ser tu negocio, es momento de enfocarte en tu identidad de marca. ¿Cuál va a ser el nombre? ¿Qué colores va a tener? ¿Cómo va a ser el logo? ¿Cuáles son los valores de esta marca? ¿Cómo la va a percibir el cliente? En la descripción del video te voy a dejar algunos enlaces de cómo escoger el nombre o algunas sugerencias de cómo encontrar el nombre para tu marca, pero a grandes rasgos, primero es como ponerle el nombre a tu hijo. Tienes que pensarlo muy, pero muy bien y puede ser un proceso bastante largo, pero es algo que se tiene que hacer. Debe ser un nombre que sea fácil de leer, fácil de entender y fácil de recordar. También que sea conciso, que sea claro y que exprese de cierta forma qué es lo que va a hacer tu marca. Yo te recomiendo muchísimo en este punto utilizar una lluvia de ideas. Simplemente ve anotando palabras, cosas que se te ocurran y vas llenando una hoja con todas las ideas que tienes. Luego las vas a ir revisando, cuáles son las que te gustan más, cuáles congenian más contigo.
Puedes pedir ayuda, puedes pedir opinión de alguien más, pero no te recomiendo que le pidas a muchas personas. Trata de buscar a alguien que realmente te pueda dar una opinión objetiva del nombre que estás escogiendo, porque si empiezas también a preguntarle a tu prima, a tu hermana, a tu mamá, a tu vecina, a tu tía, todos te van a dar una opinión diferente. Entonces, si vas a pedir opinión de alguien, trata de que sea alguien que, por ejemplo, ya tenga una marca, o alguien que sepa de negocios, alguien que te pueda dar una opinión que no sea tanto de gusto, sino que tenga algo de conocimiento o fundamentos para decirte por qué le parece o no le parece que está bien tu nombre o no, y ya con base en eso puedes tomar una decisión de cómo va a ser el nombre de tu marca. En el caso de la identidad de marca, puedes contratar un diseñador, o si tú eres diseñador, pues lo puedes hacer tú mismo. Si no cuentas con los recursos para contratar este servicio, puedes buscar aquí en YouTube, hay un montón de videos de cómo crear el logo de una marca. Puedes utilizar recursos gratuitos como Canvas. No te recomiendo que uses recursos de generadores de logos, no, trata de crear un logo que sea tuyo, único, personal, que no se encuentre en ningún otro lado, pero puedes basarte de herramientas gratuitas para poder dibujarlo, para poder exportarlo en un PNG, lo puedes hacer a mano y luego escanearlo. Hay muchas opciones que podemos utilizar si no contamos con conocimientos de diseño o programas especializados. Algo muy importante cuando estás escogiendo el nombre de tu negocio es revisar en Google si el nombre ya está tomado por alguien más. Es muy importante que hagas el reconocimiento de si es un nombre que ya existe. También buscar en Instagram, en Facebook, en TikTok si alguien ya está utilizando ese nombre que tú estás escogiendo como su perfil de Instagram, y ver si hay algún nombre o alguna marca que tenga un nombre similar a qué se dedica. Si ves que se dedica a lo mismo que tú te quieres dedicar, entonces escoge otro nombre. Pero si ves que es algo que de pronto se parece un poco a tu marca, pero no está enfocado en el mismo nicho en el que tú estás, por ejemplo, si tú estás haciendo una marca de lencería y encuentras que hay una marca de jugos, no sé, que casualmente tiene un nombre que se parece al tuyo, en este caso no pasa nada. Pero si encuentras que esa marca no es de jugos, sino que se dedica a ropa deportiva o también a cualquier otro tipo de ropa, te recomiendo entonces que lo cambies mejor, porque en este momento estás empezando, pero más adelante, si tu negocio despega, vas a tener inconvenientes registrando tu marca si es un nombre que se parece al de alguien más, y más si ese otro alguien ya lo tiene registrado. El paso número 5 tiene que ver con la pregunta de Mica Cosiendo, que dice: ¿qué tipo de curso tendría que hacer para hacer todo el proceso de publicidad de mi producto? Y también con la pregunta de Carol de 1720, que pregunta: ¿sería mejor ir a una academia personalmente para aprender? En este paso número 5 es muy importante que te eduques en los temas que no tienes conocimientos o que no son tu fuerte. En internet encuentras muchísimos cursos y muchísimo material gratuito, y también muchísimo material pago de marketing digital, de cómo tomar fotos con tu celular, cómo vender por internet, cómo crear tu propio CMR, también de confección si todavía no sabes confección y tú quieres confeccionar, o cómo conseguir proveedores. Toda esta información que tú todavía no tengas la vas a anotar en una lista, qué es lo que te falta aprender, así sea lo básico de estas habilidades que necesitas para poder lanzar tu marca al mercado. Si te vas a aliar con alguien que ya tenga esas habilidades, pueden anotar en una lista en paralelo qué sabe cada persona, de qué parte del negocio se va a encargar cada persona y qué debería aprender esa persona aparte de lo que ya sabe, para que se eduquen juntos, y esto les va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero si ustedes hacen el deber de investigar antes de empezar con la marca, ¿cierto? En este punto seguimos en el proceso de planeación de nuestra marca, todavía no hemos comprado materiales, todavía no hemos invertido en máquinas, todavía no hemos invertido en empaques. Todo esto se debe hacer antes de empezar, ¿cierto? Por ejemplo, si buscan cursos económicos, están los cursos de doméstica. También Google tiene una sección de cursos gratuitos donde también pueden aprender sobre marketing digital, y de hecho Google ofrece un certificado. O nuevamente, si no cuentan con recursos, aquí en YouTube pueden aprender muchísimas cosas, y también en Google pueden buscar qué es marketing digital o estrategias de marketing digital, cómo puedo vender por internet, y les va a salir muchísima información gratuita que pueden utilizar para
empezar. Y ya si más adelante quieren profundizar un poco más en algún aspecto importante, pueden ya invertir en un curso pago, comprar un libro, inscribirse en una academia, que ese es el segundo punto. No es necesario ir a una academia presencial para aprender este tipo de cosas. Puedes aprender por internet, puedes aprender por tu cuenta leyendo libros. Ya si tú quieres algo más específico, algo más puntual o algo que te gustó de una academia, pues puedes invertir en este conocimiento. Y el paso número 6 es crear tu primera colección de la marca. Ahora sí, ya tienes toda tu marca planeada, ya tienes tu identidad, ya tienes tu consumidor, ya aprendiste sobre marketing, sobre ventas, sobre confección, sobre proveedores. Vas a empezar a crear tu propia colección. Nuevamente en el curso de diseño que tengo con Natalie te explicamos paso por paso cómo crear tu colección de moda. Te explicamos sobre la inspiración, sobre color, sobre materiales, sobre siluetas, cómo crear las fichas técnicas, todo este paso para poder crear tu primera colección y ahí sí empezar a producir. Que para empezar a producir tengo ya más videos relacionados con emprendimiento, como este de acá donde te explico cómo montar tu propio taller de costura en casa, o también este otro donde te explico cómo coser en cantidad desde nuestras casas. Ya estos videos son más enfocados a la parte de producción de nuestro producto. Mari9624 pregunta: ¿con cuánta mercancía podemos decidir que ya es hora de comenzar el negocio? Tú puedes empezar con una prenda. Puedes empezar con 10 prendas, puedes empezar con 20 prendas, puedes empezar con 100 prendas. Todo depende de la capacidad que tú tengas de producción, del tiempo y el dinero que vas a invertir y también nuevamente de cuál es tu público objetivo, cuál es esa necesidad que estás supliendo. Obviamente si tú estás, por ejemplo, vendiendo vestidos de novia, tú no vas a empezar con 100 vestidos de novia. Eso sería un poco loco, empezar con 100 vestidos de novia, porque normalmente los vestidos de novia se hacen a pedido según las medidas de cada cliente. Así que no hay un número exacto con el cual tú digas cuánta mercancía necesito para empezar. Todo depende nuevamente de tu tipo de nicho, de tu tipo de negocio y de tu capacidad de inversión y también de tu capacidad de venta. Déjame saber qué te pareció este video en los comentarios de abajo y no olvides dar un like si te gusta este tipo de contenido. Recuerden que me encuentran en mis redes sociales. Caro G05 pregunta: ¿cuántas unidades se debe hacer por referencia si apenas estoy empezando? Esto te lo explico en este video de por acá. Angélica CH9 pregunta: ¿cómo cobrar por cada pieza? En este video te explico cómo sacar el precio de tus productos. Y Connie FP pregunta: ¿cómo iniciar un emprendimiento en costura sin tantos recursos económicos? En este video también te doy 5 consejos de cómo hacer esto. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.